Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Sánchez, técnico laboral y consultor de formación. Y en el día de hoy os voy a hablar de una modalidad contractual que existe en el mercado de trabajo que se llama contrato con vinculación formativa. Lo primero que quiero aclarar es que este contrato es un contrato más del régimen general. Existen contratos indefinidos, contratos temporales, contratos para la formación y contratos en prácticas. Concretamente, esta modalidad contractual se englobaría, como ahora después recalcaremos, dentro de contratos indefinidos o contratos temporales. Este contrato a tiempo parcial con vinculación formativa es un tipo de contrato de los denominados subvencionados. Desde el año 2013, concretamente con la Ley 11/2013, salió este tipo de contrato con el objeto de fomentar la contratación dentro de los jóvenes desempleados. ¿De acuerdo? Se trata de una bonificación o subvención barra subvención en los seguros sociales, concretamente reduciéndose un 100% una parte de dichos seguros sociales, concretamente la parte de contingencias comunes. Os indico que cuando se abonan los seguros sociales dentro de la empresa se pagan por diferentes conceptos: contingencias comunes, desempleo, formación profesional, accidentes de trabajo, fogasa, etcétera. Concretamente, con este tipo de contrato, única y exclusivamente se reduce el 100% de la parte de contingencias comunes de dicho trabajador que esté dado de alta con este tipo de contrato. ¿A quién va dirigido el tipo de contrato? Requisito, por tanto, de los trabajadores para poder acceder a dicha modalidad contractual. Pues son menores de 30 años. Esa edad aumenta hasta 35 si tiene algún grado de discapacidad superior al 33%. Aparte de reunir este principal requisito, que es menor de 30 años, tiene que reunir algunos de los siguientes requisitos que vamos a ver en las dos siguientes páginas. Concretamente digo algunos de los requisitos, no todos, sino con que cumpla ser menor de 30 años y algunos de los requisitos que vamos a nombrar a continuación sería motivo suficiente como para poder realizar dicho contrato de trabajo. En principio, ser desempleado inscrito ininterrumpidamente en una oficina de empleo al menos 12 meses dentro de los 18 anteriores a la contratación. O sea, que dentro de un año y medio anterior a ser contratado, por lo menos 12 meses, un año, haya estado en desempleo. O bien no tener experiencia laboral o que ésta sea inferior a 3 meses, concretamente de la ocupación que se vaya a desempeñar. O proceder de otro sector de actividad, o sea, reorientarse laboralmente, venir de un sector de actividad radicalmente diferente al que había trabajado hasta el momento. O carecer de título oficial de FP o certificado de profesionalidad. Y por último, o bien ser beneficiario del plan de garantía juvenil. Estos serían uno de los requisitos, bien unos, bien otros, que ahora después volveremos a recalcar para poder celebrar dicho contrato. Fijaros en las características del contrato, que hemos dicho que bien se engloban por tiempo indefinido o en la duración determinada. Dicho contrato, la bonificación es por un año, ampliable a un segundo. Si se hace un contrato temporal, el contrato finalizaría un año prorrogable por un segundo, y en caso del contrato indefinido se haría un contrato indefinido desde el primer día y se podría optar a las bonificaciones durante los 2 primeros años. En ambos casos el contrato podría llevarse a cabo. Y siempre un requisito indispensable que se realice por escrito. Otra característica del contrato es la duración de la jornada laboral. Dicho contrato es un contrato denominado a tiempo parcial. ¿Eso qué significa? Pues que no pueden ser contratos a jornada completa. Y dentro de ese tiempo parcial tampoco puede superar un tope, que es el 50% de un trabajador equiparable dentro de su convenio o comparable a la ocupación que esté desempeñado, salvo en caso de personas beneficiarias del plan de garantía juvenil, que en caso de pertenecer al plan de garantía juvenil, en vez de ser hasta el 50%, no superior al 50% de la jornada, se ampliaría hasta el 75% de la jornada. Resumiendo un poquito, por tanto, ¿quién puede acceder al contrato? Hemos dicho menores de 30 años inscritos en desempleo durante 12 meses dentro del periodo de 18, de los últimos 18, o no haber trabajado nunca o como máximo 3 meses, o proceder a otro sector de actividad, o carecer de título de FP o certificado de profesionalidad,
Y es un contrato que se puede bonificar. ¿Cuánto? El 100% de la parte de contingencias comunes. La formación que va a recibir el trabajador, aunque ahora ampliaremos un poquito, no tiene por qué ser presencial. Puede ser cualquier tipo de formación con unas características que comentaremos más adelante, pero puede ser bien distancia, bien online, mixta, etcétera, etcétera, o bien presencial, pero no es obligatorio, por tanto, hacerlo en modalidad presencial. El trabajador se le da de alta desde el minuto 1, minuto antes de entrar el trabajador a la empresa, minuto antes que el trabajador tiene que estar dado de alta y no hace falta tener ningún tipo de espera. Recalco esto porque no sé si sabéis que concretamente ahora en una modalidad contractual como tenemos el contrato para la formación y el aprendizaje, hay que esperar un mes hasta que la administración autorice, bien expresamente o bien por silencio administrativo, para poder dar de alta al trabajador en dicho contrato. En este caso no es necesario. Y también recalcar por último que la jornada laboral como mucho es del 50% o si el trabajador viene del plan de garantía juvenil, por eso he puesto esta pantalla, mucho cuidado con el tema de garantía juvenil porque hay muchísimas incentivos y bonificaciones, pues esa jornada se ampliaría hasta el 75% de la jornada laboral del trabajador. Bueno, en una segunda parte de la exposición vamos a hablar un poquito ya no de las características del contrato y quién puede acceder y qué beneficios tiene, aunque recalcaremos también o volveremos a hablar un poquito de ello, sino qué tipo de formación tiene que llevar el trabajador hacia adelante. Pues mirad, los trabajadores tienen que compatibilizar o deben compatibilizar el empleo por el que vayan a ser contratados con la formación que vayan a realizar. O bien justificar que esa formación se ha realizado en un periodo de 6 meses previos a la celebración del contrato. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la formación que hay que llevar a cabo en este tipo de contratos hay que hacerla bien cuando se está trabajando, compaginarla con el puesto de trabajo o bien justificar que ya se ha realizado. Y si se ha realizado dentro de los 6 meses anteriores a la celebración del contrato, ya no sería necesario volver a realizarla. Otra característica de la formación es que, como al contrario de otros tipos de contratos, como puede ser el contrato en práctica o el contrato para formación y aprendizaje, no tiene por qué estar vinculada específicamente al puesto de trabajo que el trabajador esté desempeñando, o sea, el puesto de trabajo objeto del contrato, sino que esa formación puede ser radicalmente diferente. Sí que tiene que cumplir otras características, aunque no sea relacionada con la ocupación, como vamos a resaltar ahora mismo. Esa formación podrá ser formación acreditable oficialmente por algún organismo o bien promovida por los propios servicios públicos de empleo. ¿De acuerdo? Puede ser cualquier tipo de formación, insisto, acreditada oficialmente o promovida por los servicios públicos de empleo. También puede ser otra formación de carácter totalmente privado. No tiene por qué ser obligatoriamente financiada por alguno de estos organismos que hemos comentado. Esa formación que no tiene por qué tener el objeto del contrato, pero sí que tiene que tener las siguientes características. Tiene que ser una formación bien vinculada a idiomas o bien vinculada a tecnologías de la información y de la comunicación. Insisto, bien idiomas o bien TICs, con una duración mínima en el cómputo anual del contrato de 90 horas. Recalco, mínimo de 90 horas porque a partir de ahí puede ser la formación del tiempo de duración que uno desee. Esa formación mínima de 90 horas en cómputo anual, como he comentado, ¿vale? Puede tener los siguientes ejemplos. Desde idiomas, inglés, dependiendo ya del nivel que se tenga, atención telefónica, aplicaciones informáticas, tratamiento de textos, marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de formación relacionada, insisto, con TIC o formación vinculada a idiomas sería totalmente válida. Bien, una vez que hemos visto características de la formación, características del contrato, también vamos a ver un poquito requisitos de la empresa. Hemos visto antes requisitos de los trabajadores menores de 30 años y cumplir algunos de los requisitos. Las empresas también tienen que tener una serie de requisitos para poder llevar a cabo esta modalidad contractual. El primer requisito, empresas. Todo tipo de empresas pueden llevarla a cabo, incluidos trabajadores autónomos. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser o tener una forma jurídica de sociedad para poder llevarla a cabo, sino incluso también los autónomos lo pueden hacer. La empresa, que duda cabe, y lo pongo entre paréntesis que un autónomo, porque un autónomo también es una empresa,
tienen que cumplir un requisito de no haber despedido improcedentemente en los últimos 6 meses a algún trabajador dentro de su propia empresa. Improcedentemente significa un despido con una indemnización correspondiente a 33 días por año de servicio. Sabemos que hay otro tipo de indemnizaciones como despidos objetivos, bajas voluntarias, despidos disciplinarios. En este caso, la administración, la ley, te habla única y exclusivamente de haber extinguido la relación laboral con un despido improcedente. El resto de indemnizaciones o el resto de despidos sí que tendrían cabida en la empresa y se podría llevar a cabo este tipo de contrato. Y la limitación afectará única y exclusivamente a las extinciones producidas a partir del 24 de febrero de 2013, ¿de acuerdo? Concretamente para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centro de trabajo. Importante recalcar esto. No se considera incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando el contrato se extinga por causa objetiva de despido disciplinario, como ya he recalcado anteriormente, o bien también ni por dimisión, ni por muerte, ni por jubilación, por incapacidades de cualquier tipo del trabajador y que duda cabe tampoco por la finalización del propio contrato de trabajo por fin de contrato. Resumiendo, la empresa no tiene que tener deudas con Seguridad Social ni con Hacienda, esto es obligatorio para todo tipo de bonificaciones, no haber despedido, como hemos incidido, improcedentemente en los últimos 6 meses del contrato y la empresa debe de mantener el nivel de empleo que cuando se produjo la contratación de dicho trabajador. Con respecto un poquito ya, por finalizar la exposición, estrategias de cara a los centros de formación para aplicar este tipo de contratos. Creo que es un tipo de contrato muy beneficioso que puede sustituir o paliar un poquito al contrato en formación y contrato en práctica, que son los otros contratos que desde los centros de formación se suelen utilizar o se suelen hablar como línea de negocio por la parte de formación que se tiene. Entonces, como estrategia para los centros de formación, este contrato, la primera línea estratégica es que nadie te dice quién paga la formación. Por tanto, es una formación que desde los centros de formación bien se le pueden vincular al trabajador, que el propio trabajador la haya hecho a él antes de acceder o que la haga en el momento pagándola él mismo, o bien se puede hacer por formación bonificada, con lo cual lo puede hacer la propia empresa, o bien la puede pagar la propia empresa sin utilizar los famosos créditos de formación continua bonificada, sino única y exclusivamente pagándola de carácter privado como si fuese el trabajador. Y también que duda cabe, pues que, como abajo también vuelvo a recargar, que nadie dice quién lo paga ni quién lo financia. Con lo cual, de cara a los créditos, sí que sería pues bastante fácil el poder vender esta modalidad contractual. Y es una salida como estrategia, como he insistido, que sirve para paliar un poquito cuando un contrato para la formación o aprendizaje pues no sea del todo el más adecuado para realizar al trabajador o tampoco un contrato en práctica. Lo único que me tenéis que tener cuidado, que tenéis que tener en cuenta, es que un contrato, como hemos dicho al principio, a tiempo parcial, ¿de acuerdo? Es la gran diferencia con respecto a los otros dos grandes contratos relacionados con formación, que este contrato única y exclusivamente es un contrato a tiempo parcial. Pero tiene mucho incentivo, ¿vale? Y con esto finalizamos la exposición, recalcando que tiene el 100% de contingencias comunes de bonificación de seguros sociales o en empresas de más de 250 trabajadores, en este caso sería el 75%, durante un periodo de 12 meses, que coincide con un año, ampliable a otros 12 meses el segundo año. Y por último, pues aquí os dejo en la grabación pues una modalidad de este tipo de contratos, simplemente para que podáis ojear pues las características específicas que tendríamos que ir rellenando, que no tienen nada más ni nada menos que ver con todas las características previas que hemos hablado de dicho contrato. Bueno, un placer estar con vosotros. Mi nombre es Jesús Sánchez. Cualquier duda a través de AENOA podemos resolverla. Un placer.